Hola, encantada de estar con ustedes en un nuevo episodio de Quehacer Virtual. Hoy hablaremos de una profesión que estudia algo profundamente humano. Cómo aprendemos, cómo nos formamos y cómo construimos sentido en un mundo que cambia constantemente. En tiempos marcados por la inteligencia artificial, la hiperconectividad y nuevos desafíos sociales, nos preguntamos, ¿qué significa ser pedagoga, pedagogo hoy? Para conversar sobre ello, nos acompañan representantes de las 3 entidades de la UNAM que forman pedagogos: Facultad de Filosofía y Letras, FES Acatlán y FES Aragón. ¡Y comenzamos! ¿Qué es realmente la pedagogía? Cuando escuchamos la palabra pedagogía, muchas personas piensan únicamente en dar clases, pero la pedagogía es mucho más que eso. La pedagogía es la disciplina que estudia la formación humana y los procesos educativos. Analiza cómo aprendemos, cómo enseñamos, cómo nos desarrollamos y cómo se construyen experiencias educativas significativas en distintos contextos. Las y los pedagogos trabajan en escuelas, universidades, empresas, hospitales, proyectos comunitarios, plataformas digitales y espacios culturales. Su labor incluye acompañamiento educativo, orientación, investigación, capacitación, diseño institucional y desarrollo humano. Además, una de sus tareas más importantes es elaborar, evaluar y transformar planes y programas de estudio. Es decir, pensar qué se enseña, cómo se enseña, para qué se enseña y qué necesita aprender una sociedad en constante cambio. En un mundo marcado por la inteligencia artificial, la hiperconectividad y nuevos desafíos humanos, la pedagogía ayuda a construir pensamiento crítico, formación ética y experiencias de aprendizaje con sentido humano. Porque educar no es solamente transmitir información, es acompañar procesos humanos. En conclusión, la pedagogía estudia la formación humana y transforma la manera en la que aprendemos a vivir juntos. Hola, soy Edith Ruiz del Campo y actualmente estudio pedagogía en la UNAM en modalidad a distancia. Y hoy quiero compartir un poco de mi historia y por qué decidí seguir este camino que transformó profundamente mi vida. Hace algunos años estudié la licenciatura en Derecho, una carrera que me abrió muchas puertas y también me acercó a la docencia. Tuve la oportunidad de impartir clase y trabajar como coordinadora académica de Derecho. Disfrutaba mucho esa etapa, pero dentro de mí sentía que algo faltaba. Sabía que necesitaba prepararme más para realmente aportar algo valioso a mis docentes y estudiantes. Fue entonces cuando decidí estudiar la maestría en pedagogía, y esa decisión cambió completamente mi manera de entender la educación. Descubrí que educar no es solamente transmitir conocimientos, sino acompañar procesos, escuchar, comprender y reconocer que cada estudiante vive realidades distintas. Con el tiempo, continué preparándome con un doctorado en educación y un postdoctorado en Derecho Penal y Perspectiva de Género. Pero aún así, había algo que seguía llamándome profundamente: la pedagogía. Recuerdo que muchas veces las personas cuestionaban mi decisión de seguir estudiando. Hubo momentos en los que incluso dudé de ese camino. Sin embargo, entendí algo muy importante. Detrás de cada estudiante hay sueños, emociones, miedos, inseguridades que muchas veces no vemos. Y comprendí que un pedagogo puede convertirse en alguien que motive, acompañe y ayude a cambiar vidas. También descubrí el enorme poder que tiene la educación para abrir oportunidades y ayudar a que una persona vuelva a creer en sí misma. Y fue ahí donde terminé de enamorarme de esta profesión. Hoy me siento profundamente orgullosa de haber elegido este camino, porque la pedagogía no solo transformó mi manera de ver la educación, sino también la manera de verme a mí misma. Más que una carrera, encontré una profesión profundamente humana, llena de empatía, sensibilidad y compromiso social. Y entendí que educar no solo es transmitir conocimientos, también es cambiar vidas. Y
ahora nuestros invitados especiales. Ella es pedagoga con maestría en Administración y Alta Dirección, un doctorado en Educación, Gestión y Política Educativa y un postdoctorado en Innovación Educativa en Escenarios Emergentes. En sus casi 30 años de trayectoria académica, se ha enfocado en formación docente, liderazgo educativo, innovación, gestión institucional y capacitación profesional, además de coordinar proyectos de consultoría y desarrollo organizacional para instituciones públicas y privadas. Actualmente se desempeña como directora de la FES Aragón. Con ustedes, Araceli Romo Cabrera. Le acompaña una candidata a doctora en Pedagogía por la UNAM y cuenta con más de 30 años de experiencia docente impartiendo asignaturas vinculadas con teoría pedagógica, epistemología, gestión educativa e investigación educativa. Ha participado en diversos proyectos de investigación institucionales y sus líneas de investigación se centran en educación, género, sexualidad, docencia universitaria y sujetos de la educación. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Pedagogía de la FES Acatlán. Les presento a María de Jesús Solís. Y finalmente, ella es doctorante en Pedagogía por la UNAM. Como docente, su trabajo se ha centrado en teoría pedagógica, educación e interculturalidad y educación no formal. Y es investigadora del programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina. Y actualmente es coordinadora de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es Beatriz Cadena Hernández. Un gusto contar con su experiencia aquí en El Quehacer Virtual. Para comenzar este diálogo, quisiera que reflexionáramos sobre algo muy importante. Preguntarles qué significa ser pedagoga y cómo se construye esa identidad. ¿Cómo descubrieron ustedes el sentido de la pedagogía y qué cambió al estudiarla? Si me permite, yo quisiera comenzar con esta charla platicándoles que yo me di cuenta de que quería ser pedagoga cuando estaba estudiando otra carrera. Resulta que toda mi vida a mí me gustaba pararme en el pizarrón y explicarle a mis compañeros y hasta ponía yo a mis muñecos dándoles clases y demás, pero intencionalmente decía no me voy a dedicar a eso porque alguien de mi familia me dijo no vayas a ser maestra. Y entonces yo asociaba el concepto de pedagogía a docencia, como muchas personas actualmente lo hacen, y decidí meterme a otra carrera de ciencias duras, de ciencias exactas. Y estando ahí dije no, esto no es lo mío. Yo necesito contacto humano, yo necesito cercanía con las personas, y ahí decidí volver a presentar mi examen de ingreso a la UNAM, esperarme un año para poder entrar a pedagogía a la FES Aragón, y así lo hice. Presenté nuevamente el examen, ingresé, entré a pedagogía y me sentía tan feliz que dije esto es lo mío. Definitivamente me parece que el ser pedagoga tiene que ver con el proceso de acompañar a las personas en su proceso formativo y educativo, y estar ahí atendiendo de manera empática, consciente y atenta, escuchando sus necesidades, pero también qué quieren. Y a veces lo que ellos ni siquiera se han dado cuenta que necesitan, pero nosotras lo vemos de pronto como con claridad. Entonces, eso me encanta de ser pedagoga. Ah, qué hermoso. Muchas gracias. Yo llegué a la pedagogía con esta idea de cambiar el mundo. Igual me inicié estudiando otra carrera, sin embargo, siempre por herencia familiar me fui adentrando al campo de la pedagogía, pues con varios proyectos de educación, educación popular sobre todo, y con esta idea de ir viendo que otros proyectos, formas de escuela, propuestas pedagógicas había, y bueno, siempre tuve esa curiosidad y esas preguntas latentes. Llegué a estudiar pedagogía y desde primer semestre me di cuenta que sí, esas respuestas las podía encontrar, que necesitamos estudiar, que había autores, que había conceptos para nombrar aquello que yo veía en las prácticas educativas, en mi propia experiencia escolar, por ejemplo. Y bueno, ahí pues ya me di cuenta que era todo un mundo por descubrir.
Gracias. En mi caso, pues yo no tenía muy clara la idea de qué es lo que quería estudiar. Sí sabía que quería algo en el ámbito social. Entonces, bueno, cuando fue su momento, yo hice un examen a la UAM para estudiar sociología y a la vez en la UNAM para estudiar pedagogía. Entonces estuve un trimestre en sociología de la UAM. Era una carrera que también me gustaba, pero como igual me quedé en la UNAM, yo quería la UNAM, ¿no? Entonces me pasé a la UNAM a estudiar pedagogía y creo que desde el inicio fue, pues para mí, sorprendente. Yo estaba maravillada con la pedagogía, estaba maravillada con mis clases y me enamoré de la pedagogía pues al concebir a la educación como su objeto de estudio y al concebir que la educación pues era un proceso histórico, es decir, que no estaba determinada de antemano por alguien, sino que se va construyendo y que es un proyecto a la vez político, social, cultural. Sí. Y entonces eso me abrió así como un mundo de posibilidades de lo que se podía hacer con la pedagogía y fui superando la idea errónea también de que la pedagogía tenía que ver solo con educación de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, pues para mí fue al iniciar el estudio de la pedagogía cómo me enamoré de la pedagogía. Ay, qué bonitas historias, 3 perspectivas tenemos aquí. Y ahora les quiero preguntar, hoy muchas personas confunden pedagogía con docencia, como nos mencionaba Araceli. ¿Qué hace realmente un pedagogo, una pedagoga y por qué requiere formación especializada? Bueno, pues ya si quieres me sigo yo, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la pedagogía sí tiene que ver sin duda con la docencia, pero no es lo único que puede hacer un pedagogo o una pedagoga. Por supuesto que a lo largo de la formación en esta carrera recibimos mucho trabajo en la parte de didáctica y es por eso que sí podemos incidir en la parte de la docencia, pero no es lo único que hace un pedagogo. ¿Qué más hace un pedagogo? Y lo quiero platicar desde tal vez mi propia experiencia. En medios de comunicación, dado el lugar en el que estamos, podemos trabajar los pedagogos, ya sea en la parte del diseño y en la construcción de los materiales que se van a utilizar, pero también en la conducción. Yo estuve trabajando en TV educativa, allá en la colonia Morelos, que todavía está por ahí. Esa es una posibilidad. La otra es el diseño curricular, trabajo de planes y programas de estudio, también lo puede hacer un pedagogo. O bien en la investigación, para todos aquellos que aman la parte de la investigación, ahí también podemos incursionar. En la parte del diseño de materiales, pero para educación a distancia, justo donde estamos, ¿no? Es parte de lo que hacemos los pedagogos, pero también en la parte política, en el diseño de políticas educativas, políticas públicas, ¿no? Tiene que ver con un postdoctorado que estudié. Eso también lo hace un pedagogo, es decir, donde podemos intervenir nosotros, que también tiene que ver con la capacitación, la formación académica, el diseño curricular, la investigación, los medios de comunicación, todo eso tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque a lo largo de la currícula, además de la parte didáctica, revisamos cuestiones sociales, antropológicas, psicológicas y estamos interviniendo con distintas disciplinas permanentemente. Eso es lo que quisiera yo compartir. Sí, muchas gracias. Sí, pues esta distinción o esta confusión tiene historia. Las carreras nacieron juntas, después, como sabemos, la profesión docente se forma específicamente en las normales y pues en la carrera de pedagogía queda toda esta discusión teórica, histórica, filosófica, de pensar qué es la educación, cuáles son sus fundamentos, hacia dónde se dirige. Eso abre el panorama para ir situando algunos especificaciones de por qué se necesita la especialización en pedagogía y adquiere un carácter disciplinario, un campo que cada vez está abriéndose más, ampliándose. Encontramos la formación humana en distintos ámbitos de la vida y de ahí que la pedagogía cada vez tiene mayor reconocimiento, un estatus teórico, epistemológico propio que, bueno, a mi ver se está posicionando con fuerza en el campo de las ciencias humanas y sociales. Sin duda. Gracias, Beatriz. Pues yo estoy de acuerdo, definitivamente la pedagogía no se limita solo a la docencia, aunque es uno de sus campos, pero de manera más amplia pues implica la formación de un sujeto, ¿no? La formación
de las personas en un contexto determinado, y ese es un proceso complejo. Es un proceso que tiene diversas dimensiones para las cuales hay que saber, hay que conocer, hay que investigar, hay que analizar para poder comprender y para poder buscar y construir alternativas ante las problemáticas que se presentan. Por eso requiere un conocimiento especializado. Muchas gracias. Y ahora les voy a lanzar un reto a las 3. En unos minutos, díganme, ¿qué consideran indispensable hoy en la formación pedagógica en este contexto tan cambiante que tenemos? Igual podemos ir diciendo, ¿eh? Yo pienso que actualmente necesitamos pensamiento estratégico, pensamiento creativo, trabajo colaborativo. Gracias. Pues yo pienso que hoy se necesitan personas y sujetos que piensen históricamente, que puedan actuar frente a la incertidumbre, que no queden paralizados, porque hoy se necesita que se tomen decisiones, que se piense en esa toma de decisiones, y en ese sentido, pues, vincularse también con sus contextos, con la realidad. Parte de lo que hace la pedagogía es generar vínculos que hoy día justamente se están debilitando, si no es que rompiendo, y me parece que hoy necesitamos sujetos que potencien esa parte. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, integrando estos elementos, a mí me parece fundamental, pues justo Sí. el pensamiento crítico, ¿no? Sin duda. Además de este pensamiento estratégico, creativo, un pensamiento crítico que permita poder leer el entorno, leer la realidad en la que nos encontramos y poder interpretar lo que está sucediendo de diversas dimensiones y cómo esto incide en el terreno de la formación y de la educación en general. Muchas gracias. En esta ocasión les recomendamos el libro El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers. Esta obra fundamental de la psicología humanista invita a comprender que la educación no solo transmite conocimientos, sino que también acompaña el crecimiento interior del estudiante. Aquí se plantea que cada persona tiene una tendencia natural hacia la autorrealización y que el papel del pedagogo es crear un clima de confianza, aceptación y autenticidad. Pero más que técnicas, Rogers nos ofrece una filosofía. Enseñar es facilitar experiencias que permitan al alumno descubrirse, expresarse y desarrollarse plenamente. Esperamos que disfrutes esta obra inspiradora que nos recuerda que formar personas es tanto o más importante que formar profesionales. Cuando pensamos en la universidad, muchas veces imaginamos a estudiantes asistiendo todos los días a clases, con horarios fijos y rutinas muy establecidas. Pero en el SUAYED, la realidad es distinta. Y justamente ahí está una de sus mayores riquezas. Aquí estudian personas que trabajan, madres y padres de familia, docentes en servicio, personas que viven lejos de los grandes centros urbanos, e incluso quienes retoman sus estudios después de muchos años. Todos ellos aportan experiencias de vida que enriquecen profundamente el aprendizaje. Estudiar pedagogía en el SUAYED no significa solamente aprender teoría educativa. También implica comprender distintas realidades sociales, humanas y culturales, desde las cuales se construyen los procesos educativos. Claro que también existen grandes retos, pues hay quienes estudian de noche, en sus tiempos libres, durante trayectos largos de transporte o mientras sostienen responsabilidades familiares y laborales. Y eso requiere disciplina, organización y sobre todo una enorme perseverancia y autonomía. Son estudiantes que aprenden a gestionar su tiempo, que investigan, resuelven problemas, sostienen procesos de aprendizaje aún en condiciones complejas y a su vez desarrollan empatía y sensibilidad social, porque conocen muy de cerca las desigualdades y los desafíos educativos de nuestro país. Después de la pandemia, la educación abierta y a distancia cambió profundamente. Hoy contamos con más herramientas digitales, nuevas formas de comunicación y aprendizaje, pero también enfrentamos nuevos desafíos. La inteligencia artificial, por ejemplo, nos obliga a replantear cómo enseñamos,
cómo aprendemos y cómo acompañamos procesos formativos en entornos digitales. El reto no es competir con la tecnología, sino formar personas críticas, éticas y capaces de utilizar estas herramientas con responsabilidad y sentido humano. Al final, estudiar pedagogía desde estas otras realidades nos recuerda algo fundamental. Nuestros estudiantes de la modalidad abierta no solo estudian una carrera, reconstruyen proyectos de vida. Muchas gracias. Estamos viviendo una época marcada por incertidumbre, hiperconectividad y cambios tecnológicos acelerados. Frente a problemáticas como violencia, desinformación o soledad, ¿qué retos enfrenta hoy la pedagogía y qué puede aportar? Me parece que estamos ciertamente en un mundo que se transforma rápidamente, pero que también es al mismo tiempo muy violento en su forma de interactuar, de incluso desconocer o alejarse. Las herramientas tecnológicas que todo el mundo usamos y que hacen que nos abstraigamos y estemos solos, aún en compañía. Entonces me parece que algo que necesitamos desde la pedagogía es esta conciencia social, este trabajo empático, esta capacidad de escuchar y ver al otro y reconocerlo, porque a veces lo ignoramos, a veces ni siquiera lo volteamos a ver, teniéndolo enfrente no lo vemos. Entonces este sentido humano que tenemos las y los pedagogos me parece que es fundamental en el mundo actual, para la mediación, para el manejo de conflictos, para el trabajo pacífico. A veces pareciera que el pedagogo, y lo digo con mucho respeto, tiene que levantar la voz y hacer una revuelta, pero creo que ese momento ya pasó. Necesitamos un trabajo distinto si lo que queremos es conducirnos hacia un rumbo de paz. Sin duda, muchas gracias. Coincido. Creo que en este momento se necesita pues sostener el vínculo. Estos problemas que mencionaste no son aislados. Vivimos una crisis civilizatoria, podría decirlo, donde se plantean distintos problemas que se devuelven a la pedagogía, y pensar esos espacios de formación, esas necesidades, pues nos lleva a regresar a las primeras preguntas que la pedagogía se planteó, pero también ir situándonos en el contexto actual, ¿no? Cómo sostenemos hoy la propia vida en distintos espacios. Me parece que enfrentamos muchos retos en ese sentido, y que la formación en pedagogía pues va cobrando esa sensibilidad, porque lo que trabaja pues es esta condición humana en la que estamos. Sí, ante la nostalgia, la añoranza, la soledad, la violencia o las violencias diversas que hoy vivimos, yo considero que la pedagogía justo es el rescate del sujeto. Es el espacio teórico de conocimiento, de construcción, que puede restituir un sentido de vida, que puede incidir en el sujeto para que éste lo asuma, ¿sí? Y pueda actuar en él, y poder lograr pues esta utopía de sociedad en donde la violencia no esté presente, o por lo menos no sea la tónica con la que se está marcando hoy los ritmos de existencia, ¿no? Creo que también esta forma en que hoy estamos interconectados también lleva a una pérdida de sentido del sujeto en su entorno inmediato. El sentido de comunidad, el sentido de reconocimiento justo del otro. Y creo que el campo de la pedagogía te da elementos para reconocer ese proceso, para entender qué está pasando y poder marcar alternativas posibles de rescate de este sujeto. Muchas gracias, María de Jesús. Y precisamente la siguiente pregunta: la inteligencia artificial está transformando la educación. ¿Consideran ustedes que la IA cambia solamente herramientas educativas o también la manera en que entendemos la formación humana? Y frente a ello, ¿qué cosas jamás podrá sustituir? Me parece que en este
en esta incorporación cada vez más consciente y aceptada, porque al principio había un gran rechazo. Yo recuerdo a mis colegas y a mí misma decir, no, el celular, no se puede, la inteligencia artificial. Ahora ya, lo quieras o no, está presente, permanente. Es más, todos la usamos, todos, de una u otra forma. Sí. Entonces, ¿qué ha hecho la inteligencia artificial, estas herramientas tecnológicas, además de apoyarnos para hacer algunas cosas más ágiles, para procesar información más rápido, para indagar de manera más puntual, precisa, pero también a veces desordenada? Entonces también hay que aprender a manejar el caos de la gran cantidad de data que tenemos a la mano de un clic. Entonces, por un lado, si es una herramienta, nos facilita la vida en cierto sentido, y por otro, ha cambiado por completo la dinámica de las relaciones humanas, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la interacción social, la manera en la que nos miramos o no nos miramos unos a otros. Entonces, ¿qué cosas la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas jamás van a sustituir? La dimensión humana. La capacidad de conmovernos, de apoyarnos, de mirar al otro y saber si está triste o no, cómo te apoyo, la palmadita, el abrazo, eso jamás lo va a sustituir. Y yo creo que por eso es tan rico cuando tenemos esta posibilidad de encontrarnos, reencontrarnos y aprender unos de otros. Entonces, en la dimensión humana del aprendizaje, esa no la va a modificar. No, para nada. Excelente, muchas gracias. Sí, yo también pienso que son los procesos de subjetivación los que no se pueden sustituir, ¿no? Ahí las inteligencias artificiales pues ahora están llegando a niveles cada vez más profundos, teniendo cada vez, como se dice, información, datos, y bueno, pues creo que la tarea que nos corresponde pues va más allá de los algoritmos, y es este acompañamiento a las otras y los otros, aprender a vivir juntas y juntos, y también reflexionar sobre el costo que está teniendo todo este desarrollo o este desarrollo tecnológico para la condición humana. Entonces, sí, por un lado es muy rico, nos está facilitando, nos está modificando las cosas de aprender, de mirar el mundo, pero pienso que sí hay todavía cosas que se pueden sostener. Muchas gracias. Sí, además, pues la formación humana creo que a lo largo de la historia ha cambiado la forma de entenderla, ¿no? Siempre como seres humanos, como sociedad, se va adecuando esa formación, esa forma de pensar la formación humana a las circunstancias, a la vez que estas circunstancias pues están cruzadas por los avances de la propia humanidad, por la tecnología. Entonces la tecnología incide en esa forma de entender la formación humana, pero a la vez el ser humano es el que le da ese sentido al uso de la tecnología, ¿no? Hay una intencionalidad, no se crean las cosas solo por que se descubrieron y ya, siempre hay una intencionalidad, y habría que tener también como conciencia de esto, para qué usamos los recursos, ¿no? Para qué estamos usando la inteligencia artificial, y creo que justamente algo que no puede ser sustituido por la inteligencia artificial, y yo estoy completamente de acuerdo, pues es justo el significado de las cosas, ¿no? El sentido que les das a las acciones. La interacción humana, como ya lo dijeron mis compañeras, eso no puede ser sustituido por ninguna tecnología, porque si le apostamos a ello, pues entonces es la desaparición de la humanidad, ¿no? Así es. No, creo que no es el escenario que buscamos. No, para nada. Muchas gracias. Muy bien, pues va el reto de los minutos. Muchas veces el trabajo pedagógico también implica dirigir, gestionar y transformar instituciones educativas. Hoy estamos con las cabezas de pedagogía de la República Mexicana. ¿Qué tipo de pedagogos necesita hoy nuestra sociedad? Y el reto es que en un minuto me digan. Pedagogas y pedagogos que aprendan rápido, que trabajen de manera colaborativa y en equipo, y que manejen la tecnología. Pues lectores críticos, constructores también de lo común, de ir caminando hacia pensar colectivamente, y por otro lado productores de saber, de conocimiento, de saberes propios del campo.
Sí, pues profesionistas, pedagogas y pedagogos, conscientes de la realidad, conscientes del entorno, con este pensamiento crítico, pero también capaces de actuar en ese entorno, dar respuestas de manera dinámica, pero también reflexiva, ¿no? Que se detengan un poco a mirar qué sucede para poder entonces actuar en consecuencia. Sí, muy bien. Y no se vayan de pinta, en un momento regresamos. No olviden enviarnos sus colaboraciones y comentarios a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y X como Hatsuko Nakamura. Será un placer leerlos. Y gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando sobre la pedagogía, cuya esencia está en guiar, inspirar y sembrar curiosidad. Vayamos ahora a nuestra siguiente sección. ¿Para qué necesitamos pedagogos en este pleno siglo XXI si ya podemos aprender con la inteligencia artificial, con las redes sociales y con el acceso al internet? Considero importante que no nos debemos negar a la tecnología, sino que debemos entender que la educación no se reduce a guardar datos e información en nuestra cabeza. La tarea de hacer pedagogía no simplemente es transmitir información. Hacer pedagogía es un acto completamente humano. Es importante señalar que vivimos en una cultura digital que nos conecta con todo, pero a la vez nos desconecta de los otros. Porque sí, vivimos con conexiones digitales, pero ¿qué pasa con la relación personal? Ahora, ¿en dónde queda el encuentro del uno con el otro? De dialogar, de transmitir sentimientos, de compartir emociones. Aprender no simplemente implica ver videos, escuchar podcasts, tener una conversación con la inteligencia artificial. Para aprender se requiere un diálogo verdadero, se requiere una mirada sensible, un acompañamiento constante y una orientación que tome en cuenta quiénes somos, de dónde venimos, qué necesitamos y a dónde vamos. Y créeme, ese diálogo queda corto para la inteligencia artificial. Así que es ahí donde la pedagogía sigue siendo necesaria, porque la inteligencia artificial puede ayudar a responder, pero la pedagogía ayuda a comprender y a acompañar. Las redes sociales pueden ayudar a compartir información, pero la pedagogía ayuda a formar un pensamiento crítico. Un video puede explicar, pero el acompañamiento humano puede sostener, orientar, disipar dudas, dar ánimo, dar sentido, dar fortaleza. Así que el pedagogo no compite con la tecnología. El pedagogo da un sentido educativo, humano a la tecnología. La pedagogía nos recuerda que detrás de cada proceso educativo existe una persona con sus propios intereses, sus propios sueños, sus propios temores y sus propias limitaciones. Una persona representa su historia, su contexto, su cultura, su familia, y eso debe ser el referente para reconocer que educar no es llenar una mente con datos e información, es seguir acompañando en este proceso de construcción de sí mismo. En estos tiempos donde la inteligencia artificial pareciera que es el amigo número uno, o donde las redes sociales son la principal fuente de distracción, necesitamos más que nunca una educación que no pierda de vista lo humano. La formación humana requiere acompañamiento, escucha activa, solidaridad y construir comunidad. Los pedagogos seguimos siendo importantes en este siglo XXI porque podemos ayudar a transformar la información en procesos de formación. Los pedagogos podemos mirar más allá de la pantalla porque entendemos que aprender no es un acto solitario, sino una experiencia humana, social, compartida. Tal vez esa sea una de las tareas más importantes
importantes de la pedagogía hoy en día. Recordarnos que educar no es simplemente prepararnos para saber utilizar herramientas o convertirnos en esas personas para poder producir lo que el poder hegemónico quiere de nosotros. La tarea de los pedagogos hoy en día es la de formar a seres humanos capaces de pensar, capaces de sentir, de convivir, de cuidar y de transformar este mundo para poder construir otros mundos posibles. Educar ha sido, es y será un acto humano, y la pedagogía también. Nos vemos. Las nuevas tecnologías llegaron para reemplazarnos o a ayudarnos a enseñar mejor. La clave no es la tecnología, sino cómo la usamos. Pasamos a la buena noticia educativa. Actualmente, las y los pedagogos enfrentan un reto importante: actualizarse e innovar sus prácticas en un mundo donde la tecnología ya forma parte de la vida cotidiana. Pero innovar no significa llenar la escuela de aparatos. Significa usar las herramientas disponibles para aprender mejor, pensar críticamente y responder los desafíos de nuestro tiempo. Un ejemplo viene de la Universidad Veracruzana. Ahí, Irving Hernández y Abraham Sanabria, docente y estudiante de geografía, construyeron una caja de arena con realidad aumentada para enseñar relieves, procesos hidrológicos y riesgos naturales en tiempo real. Es decir, la tecnología no sustituye la experiencia de aprender, la vuelve más cercana, más clara y significativa. Algo similar ocurre con la inteligencia artificial. La UNAM, a través de la CEIDE, ha publicado recomendaciones para promover un uso responsable, reflexivo y pedagógico de la inteligencia artificial generativa. Además, su macroentrenamiento en inteligencia artificial reunió a más de 1000 estudiantes, mostrando que la formación digital ya es una necesidad educativa. Y aquí está lo importante: no se trata solo de permitir o prohibir la tecnología, se trata de preguntarnos cómo usarla sin perder la autonomía intelectual, la integridad académica y el juicio profesional docente. La tecnología puede mostrar, calcular, ordenar o sugerir, pero la pedagogía pregunta, orienta, interpreta y da sentido. Ser pedagogo o pedagoga no significa competir contra la tecnología, significa aprender a utilizarla con inteligencia, ética y humanidad. Les habló Byron Olivares y nos vemos la próxima con otra buena noticia educativa. Después de reflexionar sobre identidad, crisis y transformación, quisiera que ahora pensemos cómo puede la pedagogía ayudar a construir futuros más humanos. ¿Cuáles son hoy los nuevos territorios profesionales de la pedagogía y las habilidades necesarias? Pues yo quisiera retomar lo que hemos estado conversando y por un lado precisar si el pedagogo se ha encargado en esta parte del apoyo a los procesos educativos y formativos, el diseño de materiales, de programas, de planes que faciliten el aprendizaje. Ahora eso lo seguimos haciendo, pero con herramientas tecnológicas. El aprendizaje digital, los materiales autogestivos para un trabajo a distancia en donde no requieras necesariamente de la presencia, porque ya nos lo enseñó una pandemia de salud hace algunos años. Si bien la estructura educativa, incluso de la UNAM, está pensada para lo presencial y hemos hablado de la necesidad del contacto humano, sabemos que en cualquier momento algo se detona y tenemos que trabajar a distancia, con nuestra computadora desde casa o desde el lugar en el que podamos hacerlo. Eso implica que el pedagogo intervenga de manera muy clara y concreta en el diseño de materiales, de estrategias, de recursos para el aprendizaje autogestivo, digital, bien planeado, bien organizado y por tanto también en los medios masivos de comunicación. Entonces me parece que esa es una cosa que no podemos perder de vista. Excelente, sí. También algo que hemos aprendido históricamente es que la educación no solo sucede en las escuelas, entonces pues ir caminando a otros territorios, ir ubicando las necesidades en los contextos y las necesidades situadas es una de los aspectos que nos podrían permitir pensar, ¿no?, otras formas de ir construyendo propuestas, vínculos distintos de sociedad. Me parece que es muy importante
importante pensar territorialmente. Hay una diversidad, al menos en el mundo, pero pensando ahora un poco localmente, pues la diversidad de lenguas, de culturas, de necesidades específicas para las adversidades que estamos sufriendo. Y esto pues con ayuda de un montón de otras disciplinas que es algo que caracteriza a nuestro campo, que es multireferencial, transdisciplinar, y eso también enriquece mucho, poder dialogar con las otras y los otros para poder construir colectivamente. Hoy ya no se puede pensar únicamente de manera disciplinar, sino que requerimos de trabajar a partir de proyectos y problemas concretos. Entonces, por ahí podríamos ir pensando este reto que pones. Muy bien, muchas gracias. Sí, además también considerar que los viejos territorios de la pedagogía, como la escuela, la familia, las instituciones tradicionales, continuamente también manifiestan nuevos retos. Entonces, esos nuevos retos hay que reconocerlos y hay que aprender a comprenderlos y a procesarlos, a seguir buscando alternativas de respuesta para que estas instituciones pues cada vez puedan generar un mejor ambiente de convivencia humana. Pero además, efectivamente, yo coincido que hay que hacer un uso crítico de la tecnología o de las tecnologías, porque cada vez son más y cambian mucho más rápido que antaño. Entonces tenemos que estar preparándonos continuamente para ese uso adecuado, pertinente, racional, significativo de todos estos elementos que se van produciendo. Y también considerar esta otra parte que mencionaba la maestra, más allá de la escuela, el campo de la pedagogía tiene un territorio también muy amplio, el trabajo con comunidades, el trabajo hoy día en organizaciones de la sociedad civil, en fundaciones. En el caso de Pedagogía de la FES Zacatlán, los espacios donde se desarrollan prácticas profesionales son inmensos. Tenemos casi 30 instituciones que van más allá de la escuela, en donde la pedagogía está aportando, está reconociendo valor de cuáles son las situaciones y está aportando proyectos, propuestas para incidir en los mejores resultados. Y pues también tenemos que responder a nuestros tiempos. Hoy la sostenibilidad también es uno de los grandes retos que tenemos, la no violencia, la inclusión, la no discriminación. Todos estos elementos tienen que estar puestos en la pedagogía para poder actuar en este contexto que hoy tenemos y enfrentar estos nuevos retos. Gracias por tu pregunta. Sí, dime. Quisiera acompañar lo que han comentado mis colegas Betty y María de Jesús. Esta incursión de la pedagogía en otros ámbitos me parece que se ve muy reflejada en el momento actual, en este preciso momento, en donde a nivel federal se está discutiendo el tema de los cuidados, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sentido de cuidar el bienestar de la persona y en donde los cuidados toman un papel fundamental y que ya se está mirando desde la parte política, desde la parte social, en todos los sentidos necesitamos repensar qué es el trabajo, cómo este trabajo es parte de mi vida y cómo no podemos permitir que acabe con nuestra vida. Entonces, este sentido del cuidado y de cómo la pedagogía interviene, pero no solo la pedagogía, la sociología, el derecho, la economía, cómo tenemos que repensar una gran cantidad de disciplinas que están amalgamadas, diría yo, desde la parte pedagógica del sentido humano y que están impactando la vida personal, familiar, social, laboral. Eso se tiene que repensar. En las organizaciones también el tema del bienestar de las y los trabajadores, que está vinculado con el tema de los cuidados, está atravesado por la pedagogía. Sin duda. ¿No? Entonces me parece que ese es otro ámbito fundamental en el que tenemos que meternos seriamente a profundidad a trabajar. Así es que a las y los políticos que nos están viendo, les invitamos a que incorporen a las y los pedagogos en este trabajo que se está haciendo. Muchas gracias. Muy bien, ya han hablado un poco de esto, pero quisiera que abundáramos más allá de los espacios laborales. ¿Qué papel tiene hoy la pedagogía en la construcción humana y profesional de las personas? Y tenemos el reto, tienen poco tiempo. ¡Ey, qué barbaridad! Esta sí está difícil de sintetizar. Esta sí está difícil.
Bueno, mira, yo considero que el papel que tenemos en esta parte de la construcción actual, sin perder de vista lo humano, lo educativo, tiene que ver con la capacidad de entender las necesidades en un contexto particular, entender qué se requiere ahí, cómo yo puedo transformar esa necesidad en una aportación desde lo pedagógico, entendiendo y sin perder de vista el sentido humano, pero también ético. Exactamente. Porque Muy sí, la bien, herramienta Araceli. con esta herramienta yo puedo resolver casi mi vida y rápido, pero ¿y la parte ética? ¿Dónde está? Entonces, el ser humano no puede perder de vista el valor del bien común, que esto es como la esencia de la ética, el bien común por encima del bien individual, en donde el pedagogo interviene, profundizando y realzando el sentido ético. Muchas gracias, Araceli. Pues igualmente pienso que parte de la función que tenemos es desde esta lógica articulatoria, ¿no? Cómo las personas siguen poseyendo saberes muy valiosos, aportaciones que transmiten de generación en generación, sostener ese vínculo generacional y de ahí pues ir también haciendo estos análisis, estos escenarios, ya un poco adelantarnos, porque también eso hace la pedagogía, construir horizontes futuros y posibles, y en ese sentido, pues, esta construcción que podríamos hacer colectivamente sobre qué necesidades, qué tipo de sociedad, qué sujetos necesitamos para un futuro que a veces también ya es el presente, pero bueno, tenemos, digamos, esa tarea y esa, pues sí, esa también vocación, ¿no? De poder leer, articular, mirar a las personas desde lo que desde sus saberes y lo que poseen, ¿no? Gracias, Beatriz. Tienes unos segundos. Pues coincido con las compañeras. Definitivamente la pedagogía debe contribuir y seguir haciéndolo a la configuración de un sentido de vida humana, tanto individual como colectivo. No podemos, y coincido plenamente, evadir una dimensión ética y política, y entonces la pedagogía es un compromiso con esa formación humana, ¿no? Creo que con eso. Muchas gracias. Para cerrar, una palabra o una frase que quieran expresar para nuestro público. La pedagogía es acompañar a las personas en su proceso educativo con un sentido humano y ético. Excelente. Muchas gracias, Araceli. Pues la pedagogía tiene mucho que aportar. Hay que recuperar las experiencias, nuestra memoria histórica, pero también ir mirando hacia el común que queremos construir. Muchas gracias, Beatriz. Igual la pedagogía tiene un sentido de construir el bienestar, tanto individual como colectivo, y comprometerse con ello. Muchas gracias, María de Jesús. Agradecemos a la Facultad de Filosofía y Letras, FES Acatlán y FES Aragón, mencionadas de acuerdo al origen histórico de la Fundación de Pedagogía en la UNAM, así como a sus autoridades académicas, docentes y estudiantes, egresados, por supuesto, por acompañarnos en el quehacer virtual. Muchas gracias. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. Decidir estudiar pedagogía fue para mí descubrir que la educación no solo ocurre en el aula. Al principio, muchas personas pensaban que ser pedagogo era únicamente dar clases, pero la vida profesional me mostró algo mucho más amplio. La pedagogía es una forma de comprender cómo aprendemos, cómo nos formamos y cómo podemos transformar realidades humanas y sociales. Una experiencia que me marcó fue entender que detrás de cada plan de estudios, de cada proyecto académico, de cada proceso de tutoría, acompañamiento o evaluación, hay personas con historias, necesidades y posibilidades. Ahí confirmé que la pedagogía no trabaja solamente con contenidos ni con instituciones, trabaja con proyectos de vida.
Mi camino por distintos campos laborales se fue construyendo paso a paso, desde la docencia y la investigación hasta la gestión curricular, la formación docente, la evaluación educativa, la administración escolar, la educación continua, la innovación tecnológica y la dirección académica. Cada espacio me enseñó que la pedagogía es una profesión viva, flexible y necesaria. También descubrí que la pedagogía ofrece enormes posibilidades de crecimiento. Permite desarrollarse intelectualmente porque invita a pensar, investigar y comprender la realidad. Académicamente porque abre caminos de formación permanente, especialización e innovación. Y laboralmente porque permite intervenir en escuelas, universidades, empresas, instituciones públicas, proyectos sociales, plataformas digitales, consultorías y emprendimientos educativos. Hoy, en un mundo atravesado por cambios sociales, tecnológicos e incluso por la inteligencia artificial, la pedagogía tiene una responsabilidad enorme: dar sentido humano, ético y crítico a la manera en que enseñamos, aprendemos y convivimos. Por eso, en el Día de la Pedagoga y el Pedagogo, quiero decir que formarse en pedagogía es elegir una profesión con trascendencia, con presente y con futuro. Ser pedagogo o pedagoga es asumir que educar puede cambiar una vida y que cambiar una vida también puede transformar una comunidad. El pedagogo se cuida, porque cuidar también es educar. En cada contexto educativo hay un pedagogo que guía, acompaña, innova y transforma. Ese pedagogo es de México. También se forma, se renueva y se cuida. Su bienestar es la base de la educación, con sentido humano. Bienestar y guía impacta en la educación. Como afirma Vizquerra, la educación emocional es esencial para el bienestar y la calidad educativa. Cuidarse es reconocer que la salud emocional y física son indispensables para acompañar los procesos educativos. Un pedagogo que se cuida, guía con empatía. Jiménez García nos recuerda, la formación pedagógica debe integrar el desarrollo humano para fortalecer su identidad profesional. El pedagogo que se cuida se fortalece para guiar. Guía con ética, con sensibilidad y con resiliencia. Ávila Hernández señala, el pedagogo es un profesionista con un campo amplio de gestión, orientación, capacitación y diseño curricular. Su bienestar le permite orientar, mediar y facilitar aprendizajes significativos. Ser guía es acompañar con equilibrio y compromiso. Cada pedagogo tiene su propia manera de cuidarse, desde la reflexión, el diálogo, la creatividad o el descanso. ¿Cómo te cuidas tú para guiar mejor? Reconocerlo también es educar. El pedagogo de México se cuida porque sabe que su bienestar es el primer paso hacia una educación más humana, ética y transformadora. Cuidar al pedagogo es cuidar la educación. En tiempos de hiperconectividad, enseñar representa nuevos desafíos. La presencia de la inteligencia artificial en el aula nos obliga a replantear nuestras prácticas educativas sin olvidar algo fundamental. La tecnología no sustituye la construcción del conocimiento como un proceso esencialmente humano. Comparto algunos tips para enseñar en tiempos de hiperconectividad. 1. Pensamiento crítico con inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede apoyar el aprendizaje al organizar información, plantear nuevas preguntas y motivar a los estudiantes a investigar más allá de una sola fuente. 2. Preguntas detonadoras. Las preguntas que conectan el tema con la edad, el contexto y los intereses del grupo ayudan a despertar la participación desde el inicio de la clase. 3. Atención en clase. No se trata de competir con las pantallas,
sino de integrarlas con objetivos claros para convertirlas en aliadas del aprendizaje. 4. Experiencias humanas. El diálogo y la interacción siguen siendo esenciales porque la tecnología puede acompañar el aprendizaje, pero no reemplaza la riqueza del encuentro humano. 5. Retroalimentación efectiva. El estudio de los contenidos puede fortalecerse mediante el análisis de materiales audiovisuales, lecturas y espacios de debate que favorezcan una comprensión más crítica y participativa. 6. Un cierre significativo. Cerrar una clase implica recuperar las ideas clave, resolver dudas e invitar a los estudiantes a participar activamente en su propio proceso de aprendizaje. La hiperconectividad nos desafía, pero también nos invita a replantear la manera en que enseñamos y aprendemos. Con pensamiento crítico, creatividad y sentido humano, la tecnología puede convertirse en una herramienta valiosa para fortalecer los procesos educativos. Gracias y hasta pronto. Aquí tienes a 3 pedagogos que transformaron la manera de entender la educación. Juan Amos Comenio, considerado el padre de la didáctica moderna, defendió la idea revolucionaria de enseñar todo a todos, entendiendo la educación como un derecho universal y una herramienta para formar seres humanos completos, no solo profesionales. Friedrich Frober, pedagogo alemán del siglo XIX, es reconocido como el creador del concepto de jardín de infancia y precursor de la escuela activa. Su gran aporte fue destacar la importancia de los primeros años de vida y del juego como medios esenciales para el desarrollo integral de las personas. Y María Montessori, quien revolucionó la educación infantil al poner a las niñas y a los niños en el centro del proceso de aprendizaje. Su enfoque se basó en la autonomía, la independencia y la libertad, entendiendo que cada niño tiene un ritmo propio y que el papel del adulto es acompañar, no imponer. La importancia de estos 3 pedagogos radica en que sus ideas no quedaron en la teoría, sino que se integraron en los sistemas educativos actuales. ¿Y tú, qué otro pedagogo o pedagoga consideras fundamental en la historia de la educación? Y llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible la realización de este episodio. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos y vernos. Y ánimo, si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.